Y vamos a insertarnos ahora en la sección de la primera y la segunda epístola de Pedro. La primera epístola de Pedro fue escrita aproximadamente en el año 66 de nuestra era. Su autoría está fuera de cuestión. Pedro es uno de los personajes altamente reconocidos y mundialmente también mencionado. Así pues, su autoría es clara, se refiere al discípulo de Jesús llamado Pedro. Aunque sí hemos colocado esta fecha, ha sido difícil en general establecer una datación absolutamente precisa de esta y de la segunda epístola. Y lo que se ha intentado es obtener, de acuerdo al contenido de la epístola, información suficiente que permita establecer la época o el periodo en el cual esta epístola fue inspirada por el Espíritu Santo y dada entonces al apóstol Pedro. Hay distintos elementos que nos han sugerido esta datación. Uno de estos elementos es la propia sección de salutación del apóstol Pedro. Vayamos por un momento a Primera de Pedro capítulo 1. Y nos dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, básicamente nos estamos enmarcando dentro de Asia Menor. Sin embargo, el elemento expatriados de la dispersión nos permiten llegar a la conclusión de que es un periodo de persecución, un periodo muy difícil para la Iglesia por el hecho del uso de estos elementos. Los creyentes estaban dispersados, habían sido expatriados, es decir, se encontraban fuera de sus lugares de origen. Tenemos otra mención significativa que nos ayuda a enmarcarla aún más esta epístola, y es en la última sección de la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 13, en su conclusión dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Así pues, nos damos cuenta que él hace no solamente una referencia a la dispersión, a la expatriación, sino también a que se encuentran en Babilonia. Es decir, Babilonia es el sinónimo de confusión, también de maldad y de persecución a su pueblo. Lo cual nos ha permitido llegar a la conclusión, en relación a también una declaración del Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles, página 418, que ocurrió en el tiempo de la persecución de Nerón y comenzó en el año 64 de nuestra era, y el Espíritu de Profecía nos dice que Pedro no llegó a Roma sino hasta en los días del arresto final de Pablo. Entonces nos damos cuenta que Pablo llegó primero, Pedro llegó más tarde, y todo esto ocurrió alrededor del año 66, lo cual nos permite afirmar, aunque no con una absoluta certeza, que Primera de Pedro fue escrita probablemente entre los años 64 y 66, en ese periodo de una gran intensidad de persecución por parte de Nerón, que era el emperador en ese tiempo. Y distintas referencias en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 12, también en el capítulo 4, los versículos 12 hasta el 16, nos permite constatar que los cristianos eran considerados por el gobierno imperial como enemigos del Estado, y el gobierno romano tenía una actitud poco amistosa en relación a los cristianos, lo cual nos facilita todavía más enmarcarlo entre el 64 y el 66,
que corresponde a ese gran periodo de persecución a cargo del emperador romano. La epístola de Pedro, así como la de Santiago, aunque es no tan genérica, ya que Santiago la dirige a las 12 tribus esparcidas, es decir, esto lo hace pública y general, Pedro también lo presenta a un grupo extenso de creyentes, aunque enmarcados básicamente en Asia Menor, pero siempre no tan específica como, por ejemplo, la epístola a los Gálatas o la epístola a los Tesalonicenses o a los Filipenses. Por lo tanto, esta primera epístola, así como la segunda también del apóstol Pedro, corresponden a esta subcategoría de epístolas de apóstoles escritas en un contexto pastoral y en una proyección genérica. Así que, de algún modo, son epístolas o cartas circulares. Es muy impactante y grandemente dramática las epístolas del apóstol Pedro, porque encontramos constantemente la mención al peligro de la persecución, la inminencia del fuego de la prueba del capítulo 4:12 y la dificultad de los tiempos en que vivían los creyentes. Y teniendo en consideración que esa era la situación del momento, el propósito de la epístola, las dos epístolas de Pedro, es fortalecer, por una parte, la fe de los lectores, de los cristianos a los que iba a llegar las epístolas, exhortarles a que su conducta sea irreprochable y que testifiquen lealmente a favor de Cristo y de la verdad que defienden, y de ese modo sean preparados para encontrarse con su Señor. Así que básicamente son 4 elementos significativos y que de algún modo motivan y promueven la inspiración de esta epístola. Uno es fortalecer la fe de los creyentes que estaban pasando por uno de los momentos más difíciles de la época del cristianismo de este primer siglo, un elemento. Segundo elemento fundamental, exhortarles a que permanezcan fieles aún en ese tiempo tan difícil. Tercer elemento es que sean realmente ciudadanos ejemplares que testifiquen de la verdad en Cristo y que como consecuencia estén entonces preparados para enfrentarse con el Señor cuando Él venga por segunda vez. Así que estas epístolas, tanto la primera como la segunda, aunque las analizaremos separadamente, son un manual de conducta para situaciones extremas. Es decir, serían las epístolas de manual de supervivencia para cristianos en tiempos de persecución. Este es, de algún modo, la síntesis de estas dos epístolas. Sin embargo, aunque esto es genérico a la situación del momento, lo cual también ha pasado la Iglesia en diversos momentos y aún lo pasa en ciertos lugares y como Iglesia completa lo pasará también en el futuro, incluye también consejos específicos. Y de nuevo nos damos cuenta de que para los apóstoles, los dirigentes de la Iglesia en ese tiempo, la preocupación de la convivencia en armonía de los diversos grupos que conformaban el cristianismo, sean esclavos, hombres, mujeres, judíos, gentiles, ancianos, jóvenes, era una preocupación constante. Y básicamente lo encontramos a lo largo de todas las epístolas. La heterogeneidad, la gran variedad, no solamente de grupos humanos, raciales, religiosos, sociales, económicos y también de edad, dentro del contexto que enmarcaba la Iglesia cristiana de la época, es mencionado a lo largo de todas las epístolas. Y el apóstol Pedro, en su segunda sección de esta epístola, enmarca fundamentalmente consejos específicos para criados, para esposas, para maridos, para ancianos
y también para los miembros más jóvenes de la Iglesia. Así que a través de toda esta primera epístola encontramos elementos muy interesantes. Por una parte, el apóstol Pedro, que ya estaba escribiendo esta epístola en la última etapa de su vida, cuando él poco después sería también muerto como mártir, crucificado, él intenta dar el último aliento de fe, de esperanza, de perseverancia, de fidelidad, no solamente a los dirigentes de la Iglesia, sino también a la Iglesia en su conjunto, con la membresía. Y el tema de la santificación es un elemento básico y que el apóstol Pedro entrelaza a lo largo de todos los temas diversos que presenta en la epístola, elevando de ese modo el concepto de Cristo en las iglesias. Conocemos que no fue el mismo Pedro, se cree, que escribió directamente las epístolas, precisamente porque él era de un origen humilde. Se duda de que él conociera griego lo suficientemente, o si lo conocía, para poder escribir una epístola así, en griego originalmente. Pero porque sabemos que inclusive los fariseos y los dirigentes dijeron, ¿cómo este hombre sabe letras? ¿Ya? ¿Cómo él puede predicar, considerando el sermón de Pentecostés? Así que era evidente el nivel básico cultural del que disponía Pedro. Sin embargo, se cree que fue un amanuense, un secretario, el que procedió a la transcripción, y Pedro dictó este mensaje. Aunque el griego de las dos epístolas es sencillo, sin embargo es elocuente por los términos usados y es correcto, aunque es sencillo. La estructura es también compacta y sencilla en sí misma. Tiene 3 secciones fundamentales. La introducción, que inserta diversas temáticas. La segunda sección, que es la vida cristiana, que conforma de algún modo el núcleo de la epístola, que después se diversifica en los diversos temas que incluye, que ya hemos mencionado, y una conclusión final compacta y al punto. La elevada vocación al cristianismo, el llamado que hemos recibido de Dios, era constante en la perspectiva religiosa del apóstol Pedro, y lo enfatiza en una forma sistemática en su epístola. Exhorta al dominio de la carne y a la sobriedad, a la firmeza en la persecución y la unidad en el conjunto de la Iglesia. El Espíritu de Profecía nos comenta lo siguiente acerca de esta primera epístola. En el manuscrito número 125 del año 1907 se nos dice lo siguiente, en relación al comentario de la primera epístola del apóstol Pedro. Así como Jehová es santo, Él exige que los suyos sean santos, puros, inmaculados, pues sin santidad nadie verá al Señor. Los que lo adoran con sinceridad y verdad serán aceptados por Él. Si los miembros de Iglesia eliminan todo culto al yo y quieren recibir en su corazón el amor a Dios y el amor mutuo que llenaba el corazón de Cristo, nuestro Padre Celestial manifestará constantemente su poder mediante ellos. Únanse los hijos de Dios con las cuerdas del amor divino. Entonces el mundo reconocerá el poder de Dios que obra milagros y reconocerá que Él es la fortaleza y el ayudador de su pueblo que guarda sus mandamientos. Los 2 conceptos fundamentales a destacar en esta declaración del Espíritu de Profecía es la relación que vincula la santidad con la unidad en la Iglesia. Así que la relación personal con Dios, el progreso espiritual con Dios, el nivel espiritual que cada miembro de Iglesia en forma singular alcanza en Jesús, se proyecta en proporción directa
al conjunto de la unidad espiritual de la Iglesia. Y ese es uno de los secretos del éxito. Y por esa razón, el apóstol Pedro enfatiza la necesidad del progreso espiritual, de ir adelante en la alta vocación a la cual hemos sido llamados. Si recuerdan, habíamos mencionado que el tema de la justificación por la fe era mencionada en la epístola de Santiago, era un anexo fundamental a considerar cuando consideramos ese mismo tema, valga la redundancia, en la epístola de los Romanos. El tema de la santidad, la santificación por la fe, también mencionada en Romanos, tiene como su anexo fundamental, si queremos tener una proyección mucho más amplia y práctica de ese mismo tema, en esta primera epístola del apóstol Pedro. El espíritu de profecía nos dice más en manuscrito número 3 de 1892 al respecto de esta misma epístola. El Señor purifica el corazón en una forma muy similar a la que empleamos para ventilar una habitación. No cerramos las puertas y ventanas e introducimos alguna sustancia purificadora, sino que abrimos las puertas y las ventanas de par en par y dejamos que penetre la atmósfera purificadora del cielo. Dice el Señor, el que practica la verdad viene a la luz. Las ventanas del impulso, del sentimiento, deben ser bien abiertas hacia el cielo y deben expulsarse el polvo del egoísmo y de la mundanalidad. La gracia de Dios debe barrer las cámaras de la mente, la imaginación debe tener temas celestiales para su contemplación y cada elemento de la naturaleza debe ser purificado y vitalizado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo alcanzar, cómo progresar y cómo crecer en la gracia, en el proceso de la santificación? Se nos presenta en una forma ejemplar en este ejemplo que el espíritu de profecía nos presenta y que el apóstol Pedro en su primera epístola expone. Siguiendo con esa misma dinámica temática y teniendo gran parte de los mismos términos y conceptos en esta segunda de Pedro, que también enmarcamos entre el 66 y el 67, donde creemos que poco después o inclusive en esa misma fecha última se pudo proceder a su ejecución, encontramos una cierta diversidad, aunque sí hay una continuidad temática en las dos epístolas. Mientras que Primera de Pedro está dirigida a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, en capítulo 1:1, lo que presumiblemente se refiere a los lectores de la primera epístola, esto parece confirmarse en el pasaje del capítulo 3:1 de esa epístola. Pedro probablemente fue martirizado no después del año 67, lo cual nos permite llegar a la conclusión que esta segunda epístola fue escrita poco antes de su muerte. No sabemos desde dónde se escribió, el lugar más probable es que fuera Roma, precisamente porque él se encontraba allí. Así que de algún modo, mientras que segunda de Timoteo es el testamento del apóstol Pablo, segunda de Pedro se puede considerar también el testamento del apóstol Pedro. El primer capítulo de la segunda epístola de Pedro está lleno de instrucciones y hace resonar la nota de la victoria, mientras que el primer capítulo de Primera de Pedro hablaba de los que han alcanzado un nivel. El primer capítulo de la segunda de Pedro ya habla de haberlo alcanzado. La importancia de la verdad, la pureza de la verdad, el poder de la verdad se presenta en una forma elocuente en este primer capítulo de la epístola, y por eso el espíritu de profecía en la carta 43 del año 1895 dice: recomendamos más frecuente el estudio de estas palabras y la práctica de estos preceptos. Y aquí hay una relación directa a un tema que es muy conocido, pero que es el resultado de la experiencia viva del apóstol Pedro, cuya biografía en general nosotros conocemos. Pero con el fin de ser participantes de la naturaleza divina, desde
estoy siempre en el capítulo 1, en el versículo 5 hasta el versículo 7 encontramos esa escalera que es tan conocida para nosotros y que nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Los 7 elementos fundamentales incluidos aquí a nivel genérico eran el resultado de la experiencia personal del apóstol Pedro, y así nos lo dice el Espíritu de Profecía. En la carta 43 de 1895 se nos analiza algo más del contenido. Dice: cuán grandioso tema es este para la contemplación, la justicia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. La contemplación de Cristo y su justicia no deja lugar para injusticia propia, para la justificación del yo. En este capítulo no hay pausas, hay un continuo avance en cada etapa del conocimiento cristiano, referencia directa a estos peldaños que conformen la vida religiosa. Algo más al respecto, Review and Herald de 1890 dice: debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No debéis pensar que tenéis que esperar hasta que hayáis perfeccionado una gracia antes de cultivar otra. No. Deben crecer juntas, alimentadas continuamente por la fuente del amor. Cada día que viváis, podéis estar perfeccionando los benditos atributos plenamente revelados en el carácter de Cristo. Cuando hagáis esto, infundiréis luz, amor, paz y gozo en vuestros lugares. Así que estos escalones no están separados entre sí, sino que de hecho conforman la escalera y debemos avanzar con todos ellos al mismo tiempo. La estructura de esta epístola es también muy sencilla, es compacta, es más breve que la anterior y enfatiza 3 elementos básicos. La progresión en la vida religiosa y cómo hacerlo. Es un manual de santificación bíblica cristiana. Y después una sección de advertencias a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, a la preparación para la segunda venida de Cristo y a conducir una vida santa. El Espíritu de Profecía sintetiza de algún modo la gran pregunta que contesta la segunda epístola de Pedro. Dice: ¿cómo es posible que podamos crecer en la gracia? Esa es la pregunta que contesta la epístola de Pedro. Dice: solo nos es posible, 1, si vaciamos nuestros corazones del yo. Ese es el primer elemento. 2, y los presentamos ante el cielo para que sean modelados de acuerdo con el dechado divino. 2, esos 2 elementos, recuérdenlo, son fundamentales, que están sintetizados en esta segunda epístola. Podemos tener una relación con el cauce viviente de luz, podemos ser refrigerados con el rocío celestial y pueden descender sobre nosotros las lluvias celestiales. A medida que nos apropiamos de la bendición de Dios, podremos recibir mayores cantidades de su gracia. Otra fórmula matemática fundamental para recordar. A medida que aprendemos a sostenernos como viendo al invisible, llegaremos a ser transformados a la imagen de Cristo, un principio de causa y efecto. La gracia de Cristo no nos hará orgullosos, no hará que nos ensalcemos, sino que llegaremos a ser mansos y humildes de corazón. Esta es una excelente e ideal resumen de esta epístola de segunda de Pedro. Así que les recomiendo su estudio. Son breves las 2 epístolas, pero con un conjunto y una abundancia de información tan grande para la vida cristiana que son imprescindibles
como estudio para todo cristiano. Pasemos a la epístola de Judas, que es una de las breves, juntamente también con tercera y segunda de Juan. Y acerca de Judas se nos plantea también dos problemas fundamentales. Uno, la datación de la epístola, y otro, la autoría de la epístola. Es muy difícil fijar una fecha para la carta de Judas, por varias razones. Una es que si se escribió antes de Segunda de Pedro, tuvo que ser redactada antes del año 67, que es el año probable que se cree que se produjo la muerte del apóstol Pedro. Si la epístola de Judas, sin embargo, fue escrita después, entonces deberíamos computarla entre los años 70 y los años 85. Así que en esos dos momentos tenemos que enmarcarnos, antes o después de la ejecución del apóstol Pedro, y por esa razón tienen en pantalla esas dos opciones como datación, ya que no se dispone de información suficiente para poder concretizar una datación exacta y final. Así que es en el 66 si consideramos que fue escrita antes de la muerte del apóstol Pedro, y del 70 al 85 si consideramos después. Y tenemos probabilidades de ambas opciones de acuerdo al contenido. El otro tema es acerca de la autoría, lo habíamos mencionado, y es algo paralelo a la epístola de Santiago. Y la razón es básicamente la misma, porque se nombran diversos personajes bíblicos del Nuevo Testamento con el nombre Judas. Tenemos por una parte a Judas Iscariote, en Marcos 3:19, y es obvio que él no es. Tenemos otro Judas en Juan 14:22, que dice Judas no el Iscariote. Después tenemos otro Judas en Hechos 5:37, que se habla Judas el Galileo. Después tenemos Judas de Damasco en Hechos 9:11. Tenemos Judas con el nombre de Barsabás en Hechos 15:22. Y tenemos Judas, el hermano de Jesús, al igual que Jacobo, José y Simeón, de acuerdo a la cita que ya habíamos mencionado, de Marcos 6:33. Entonces, generalmente se concuerda que Jacobo, es decir, Santiago, el hermano del Señor, es, ya habíamos dicho, el mismo Santiago que presidió el concilio de Jerusalén en Hechos 15, y que también escribió la epístola de Santiago, y por lo tanto se cree como consecuencia directa que el autor de la epístola de Judas bien pudo haber sido también el mismo hermano de Santiago, y que por extensión es el hermano de Jesús. Así que tenemos dos epístolas en la Biblia de dos hermanos de Jesús, la de Santiago y la de Judas. El espíritu de profecía comenta extensamente el contenido de la epístola de Judas a pesar de su brevedad. Y deseamos leer algunos comentarios. En el manuscrito página 77 de 1906 se nos dice lo siguiente: Dios coloca cada acción en la balanza. ¿Qué escena será esa? ¿Qué impresiones se harán acerca del santo carácter de Dios y la terrible enormidad del pecado, cuando el juicio basado en la ley se lleve a cabo en la presencia de todos los mundos? Entonces surgirán ante la mente del pecador no arrepentido todos los pecados que cometió, y verá y entenderá la totalidad de pecados y su propia culpa. Dios tendrá en cuenta a todos los que han transgredido su ley y quebrantado su pacto con él, cuando sean coronados los leales vencedores, y no estará ausente ninguno de los justos. Verán en el juez, en Cristo Jesús, a aquel a quien ha crucificado cada pecador. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y ante él se reunirán todas las naciones. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El tema del juicio, de la segunda venida de Cristo, la responsabilidad de las acciones tomadas, es un tema de la epístola de Judas. Queremos leer todavía algo más en relación a esta epístola. En la carta número 7 de 1895 se nos dice: la instrucción dada por Judas desde el versículo 20, estamos en la última sección, hasta el fin del capítulo,
tiene el propósito de hacer de nuestra obra una obra completa. Nos enseña cómo dirigir la batalla en el servicio de Cristo. No debe demostrarse ningún derroche desequilibrado, no debe albergarse ninguna indolencia ni negligencia. No debemos ignorar la individualidad de nadie, ni justificar en alguna forma la crítica despiadada o las prácticas egoístas. Este pasaje destaca el hecho de que hay una obra sumamente importante que se debe hacer y necesitamos intuición divina para que podamos saber cómo trabajar por las almas que están a punto de perecer. Hay almas que deben ser arrebatadas del fuego, hay almas que deben ser tratadas con la más tierna compasión. Se necesitan obreros que hayan aprendido en la escuela de Cristo su método de salvar almas. Así que la epístola de Judas es una epístola evangelística. Entra dentro del marco de las epístolas genéricas, ya que también está presentado para todos en general, y por su contenido también apostólicas y básicamente evangelísticas. Y vamos a mencionar diversos aspectos de su contenido con el fin de facilitar la explicación de esta última. La primera sección a nivel temática es la de los falsas doctrinas y falsos maestros, y se nos dan ejemplos específicos al respecto. Tenemos por una parte a Sodoma y Gomorra, a los ángeles caídos, tenemos los casos de Caín, tenemos los casos de Balaam y tenemos los casos de Coré, así que hay una referencia directa al Antiguo Testamento, y específicamente a los libros de Moisés. Tenemos a Enoc, donde se nos facilita información sobre él fundamental, de la cual no poseíamos en el Antiguo Testamento como tal, a nivel biográfico. Y todos estos ejemplos que se nos da, tanto de extrema maldad, como en el caso de Sodoma y Gomorra, de homicidio, como en el caso de Caín, de amor al dinero por parte de Balaam y la rebelión organizativa por parte de Coré, eran elementos que eran peligrosos dentro de la iglesia cristiana de este primer siglo. Por una parte, la impiedad, la falsa piedad y por su parte, obviamente, las licencias de la fornicación, el dominio de la carne como un elemento básico que encontramos en las epístolas, o sea, el libertinaje, la falta de moralidad, en diversas epístolas ya lo hemos estudiado, era un problema. Por otra parte, el elemento de los ángeles, que habíamos visto que también era un problema herético, sean estos los ángeles impíos como también los ángeles buenos. Y después, tres elementos básicos: la carencia de amor fraternal, simbolizado en Caín, el amor al dinero y al lucro, simbolizado por Balaam, y después la falta de respeto al liderazgo, la carencia o el rechazo a la organización y el levantamiento en rebelión, simbolizado por Coré. Y después se nos presentan elementos significativos como Moisés, como Enoc y el propio Miguel, el Señor Jesús. Así que en este sentido se intenta un paralelismo entre lo extremo errado y lo mejor. Y por eso la epístola de Judas, escrito por Judas, de algún modo es altamente dramática y trágica porque presenta los extremos, es decir, Sodoma y Gomorra como el máximo ejemplo de impiedad, de inmoralidad, que lleva a la destrucción fulminante por parte de Dios de estas ciudades y también de sus periferias, y de
esos tres personajes mencionados en la Biblia, Caín, Balaam y Coré, que hicieron gran perjuicio a la causa, uno por su desfraternización, por el asesino de su hermano, otro por estar dispuesto a maldecir al pueblo de Dios por dinero, y un tercero por estar dispuesto a destruir el orden de la iglesia que Dios había establecido. Y después se nos presentan otros tres personajes, que son Miguel, Moisés y Enoc, como tres elementos que presentan justo lo opuesto a estos tres que antes habíamos presentado. Presenta el conflicto entre el bien y el mal en la forma más sintética posible, porque la epístola es realmente breve. Sin embargo, ese conflicto entre los ángeles malos y los buenos, esa lucha que se lleva en nuestro planeta para que el bien venza y el mal pueda ser destruido, y cómo el mal no desea ser destruido, sino que desea vencer al bien, pero la victoria ya ganada por medio de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado se encuentran muy bien sintetizadas en la epístola de Judas. Así que es la concentración formulada en la forma más brillante posible por la inspiración del Espíritu Santo para resumir el conflicto entre el bien y el mal en esta epístola. Y por esa razón también la conclusión es altamente significativa y el espíritu de profecía nos lo presenta aquí como altamente recomendable. Al respecto de estos tres grupos de epístolas que hemos considerado hasta este momento, o sea, la de Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas, hay lecturas recomendadas al respecto. Para Santiago tenemos en el libro de bibliología, como libro de texto, en el tomo 2, las páginas 73 hasta las 76, las páginas 76 hasta 81 en relación a primera y segunda de Pedro, del mismo volumen 2 de bibliología, y siguiendo en ese mismo libro, en el volumen 2, las páginas 90 hasta la 92, encontrarán también el estudio referente a la epístola de Judas. Al respecto de este subgrupo de epístolas diversas, desearía sugerirles realizar la siguiente tarea. Por una parte, explicar los temas principales que exponen cada una de estas epístolas, es decir, deberían proceder a realizar 4 columnas básicas: Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro y Judas, y colocar inmediatamente en cada una de estas columnas los temas principales que tratan cada una de estas cartas. Y como segundo nivel de tarea, ya que han realizado esta primera, es relacionar esos temas que están mencionados en estas epístolas con el resto de las epístolas y también libros históricos y evangelios donde esos mismos temas son mencionados. Así pues, en ese mismo diagrama que van a hacer de las 4 epístolas en sus 4 columnas, deben establecer 2 secciones. La primera sección acerca de los temas genéricos que tienen las epístolas, y en una segunda sección ahora colocan en cada epístola qué temas que ha mencionado en esa epístola están a su vez mencionados en otros libros del Nuevo Testamento. Ruego al Señor que les bendiga en esta labor e ilumine sus mentes en el estudio maravilloso de estas grandes verdades. El Señor les bendiga y continuaremos a las 11:15 con nuestras próximas clases.